Hola amigos, bienvenidos una vez más a Modelismo Clásico. Soy Fernando, como ya sabéis, y bueno, aquí os acabo de traer la caja para abrirla y ya ir cogiendo lo que tengamos que coger para ir montando el barquito. Bueno, vamos a sacar todo esto. Esto no me hace falta ahora. Bueno, voy a ir sacando ya lo que son lo que van a ser las tracas, y aquí está mi super organizador. De momento lo voy a meter aquí. Ahí está, de Booty. Aquí tengo las otras al organizador. Aquí tengo las otras también, las redondas, y aquí tengo las que son distintas, pero bueno, aquí, ahí estamos. Esto sí que es, bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a ir cogiendo ya lo que van a ser. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí están las cuadernas. Bueno, lo primero que hay que hacer es marcar todas las piezas. En este caso van a ser lo primero las cuadernas, para que después sepamos el orden que van a ir, ¿eh? Así que vamos empezando. Por ejemplo, voy a marcar primero la 1, que es la parte de la quilla, pero lo que más me interesa son el orden que van a ir lo que son las cuadernas, el costillaje, digamos, del barco, que son unas cuantas, ¿eh? Así que venga, voy a empezar, porque si no esto va a ser. Bueno, yo creo que ya están todas marcadas. Esto es un poco pesado, pero bueno, hay que hacerlo. Si no, después cuesta un montón. Bueno, pues esta también está ya. Vale, ya está marcada también. En teoría, bueno, hay que marcar muchas más, ¿eh? No sé si marcas todas ya, pero madre mía, aquí tela todavía, ¿eh? La parte de los LEDs, pero bueno, ya que estoy, voy a marcar. Venga, pues sigamos. Voy a coger un lapicero un poco más flojo, que marca mucho. Otro que ya está. Vamos a ver por otra plancha. Solo falta esta plancha, pero es que esta plancha hay tela marina para marcar aquí. Venga, vamos a marcar. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Si no... Bueno amigos, aquí hay que hartarse de paciencia. Muchísima paciencia, ¿eh? Mirad. Hay que marcar todas las piececitas pequeñitas, hay que marcarlas. Pero bueno, hay que hacerlo y ya están todas marcadas, están todas marcadas ya. Así que ahora solo queda meterme con las cuadernas, ¿vale? Y cortándolas y nada, venga, vamos a seguir para adelante.
Pues nada amigos, a cortar. Vamos a empezar por la 1, la parte de esta de la quilla. He cogido este cúter más fuerte porque el grosor de la madera son de 5 milímetros. Entonces, si cojo una cuchilla más finita, vamos, no voy a poder. Así que voy a empezar ya. Bueno, pues empecemos por la pieza central. Os diré que tiene un buen grosor, tiene 5 milímetros. Vamos, que bastante estable. Voy a empezar limándolo un poquito. También los encastres, también, para que después las piezas entren bien. Así que venga, voy a ello. Y que después tendrán que venir las cuadernas y quiero que entren bien. Vale. Además tiene una pequeñita holgurita que después con la escuadra pues habrá que cogerlo y ponerlo en su sitio bien. Bueno, pues venga, yo creo que entonces no voy a limar aquí un poquito. Voy a lijar un poquito esto, un poquito nada más. Ahora viene la parte de las lijas, limar, lijar. Para mí, como siempre digo, el lijar es fundamental. Si quiere que quede bien, a lo mejor no hace falta lijar todo lo que es la parte central, pero yo me quedo más a gusto que da, vamos. Bueno, pues nada, ahora vamos a ver y vamos a empezar con las cuadernas. Venga, a por ello. Esto es un poquito pesadito, pero fundamental para que después las tracas queden lo mejor posible. Lo primero que voy a hacer va a ser limar todas las piezas y después ya lijarlas, ¿vale? Así que venga. Hay que tener mucho cuidado que no se partan estas varillitas tan finas, porque si no... Bueno, voy a hacer una cosa, voy a parar, porque esto va a ser muy largo. Y después volvemos, ¿vale? O después vuelvo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya están limados. Ahora toca, si queda uno, pues bueno, ya con la lija se remata. Ahora lo que voy a hacer es lijar todas, para que queden ahora mismo lo mejor posible. Por dentro, por los interiores y por fuera también, Con mucho cuidado de no partir ninguna, porque si no, esto es, aunque tiene su dureza, pero vamos, venga, pues venga, vamos a ello. Bueno, voy a empezar a lijar las cuadernas con esta lija que de espuma,
que es equivalente al número 1000 en grano, y es porque la quiero utilizar porque es la más suave, digamos, para que luego quede lo más suave posible las cuadernas, para que después el tinte quede bastante mejor, porque si le doy una un poco más gruesa, luego tendría que coger esta y rematarla. Entonces, bueno, pues de un tiro mato varios pájaros, ¿vale? Pues venga, voy a empezar ya. Pues vamos a ello. Y además es que son mucho más manejables, ¿eh? Y el papel tienes que estar apretando, no sé, la sujeta mejor. Que se quedan, vamos, espectaculares. Pues nada, una. Es que después hay que dar tinte a todas estas piezas, ¿eh? Tinte de nogal, que utilizaré el tinte que me ha mandado Ocre, ¿eh? A ver qué tal es, pero vamos, yo me imagino que son todos iguales. Lo que tengo mucho cuidado es a lijar, que no se trabe aquí en las puntas, porque nos rompemos la parte esta, ¿eh? Pero vamos, me da igual que sea de papel que sea esta de esponja, ¿eh? Hay que tener más cuidado que no se trabe, porque si no la montamos pero bien. Vamos a por otra. Que se nota, ¿eh? La que está lijada, la parte que está lijada a la que no está lijada se nota un montón, vamos. Aunque luego no se vea, de verdad que se queda uno más tranquilo, que la madera está lijada. No sé, es una tontería, pero bueno. Otra. Ya que va quedando menos, ya va quedando menos. Venga, vamos a por la última. Bueno, pues yo creo que esto está más que lijado y muy suave. Estas lijas son las que me ha mandado Ocre. Esta, la primera lija que encontré fue en una tienda aquí en Madrid, pero mira por dónde Ocre me las ha suministrado y ¿qué quiero os diga? Que las tenéis ahí y que os va a gustar cuando las utilicéis, ¿eh? Bueno, están. Pues ahora voy a limpiar un poquito la mesa de lo que ha caído y después voy a limpiar con un trapo todas las piezas. Venga, Fernando. Bueno, he humedecido un poquito este trapo de alguna manera para que así recoja un poquito mejor el polvillo, ¿vale? Han quedado fenomenal. Es que si no, no sería yo. Es que lo de lijar lo llevo. Como también os digo que esto no hace falta con un trapo húmedo, no seáis tampoco como yo. Cada uno lo puede hacer como quiera, ¿eh? Con un trapo seco, vale, y vamos, yo lo hago porque realmente recoja un poquito mejor el polvillo. Porque si el trapo es seco, lo que hace es extenderlo. Fíjate cómo se pone el trapo. Para que no... Anda, no diré que no soy limpio, ¿eh? Sí, reiros. Bueno. Pues lo dicho, ahora toca el barniz. Pues vamos a preparar todo. Vamos a dejar un poquito, si está un poco húmeda, que se seque. Pero vamos, están secas, ¿eh? Están secas. Mira cómo han quedado, vamos, han quedado de vicio. Más limpio imposible. Andar. ¿Eh? Bueno, ahora en serio, vamos a empezar a barnizar, ¿eh? Bueno, amigos, voy a empezar a dar el tinte a lo que es la parte central del barco y después ya me liaré con las cuadernas, ¿eh? Pues nada, usaré el tinte que me mandaron Ocre,
Vamos a ver qué calidad, aunque yo creo que van a ser todos igual, pero bueno. Voy a utilizar el de ellos, y por eso me lo han mandado. Pues vamos allá, empecemos. Hay que estirarlo bastante bien. Que esté todo muy igualadito, no quede partes con más cantidad. Sí que me gustaría que en este barco, no sé, me gustaría que cooperarais conmigo, que interactuáramos un poquito y así aprendamos juntos y no sé, y así yo también aprendo, que me deis consejos de lo que puedo hacer. Porque siempre es bueno, yo de verdad estoy abierto a todo. Es bueno interactuar porque cooperamos todos también, me dais ideas. Como digo, que parece que hay más cantidad, que luego se nota. Y una cosa que es muy importante son los comentarios. Para mí los comentarios de verdad que es fundamental porque, no sé, me gusta también que lo que realmente os gusta, si lo estoy haciendo bien, no, no sé, los comentarios para mí son fundamentales. Eso sí, que no se os olvide que cuando termine el vídeo, dar a la campanita porque es, vamos, es primordial que después os avise cuando vaya a subir el siguiente vídeo. Que por cierto, hablando de eso, voy a subir los vídeos todos los miércoles, Por lo menos lo voy a intentar, siempre no pase alguna cosilla así, pero lo voy a intentar, Igual que los shorts. Los estoy subiendo los lunes y los viernes. No sé si lo habré visto ya pero vamos, yo creo que lo habré visto. Yo los subo los lunes y los viernes. Pero vamos, los vídeos del holandés errante va a ser los miércoles. Sí, como ya os digo, no pasa nada, que yo quiera que no pase nada, pero vamos. Bueno, yo creo que esta parte lo voy a dejar secar un poquito. Pues nada, empecemos con las cuadernas, que hay unas cuantas, Es que me gustaría terminar antes con el Endurance por H o por B, o cositas que me pasaron. Pues el año pasado tardé bastante con el barquito, con el Endurance, con el barco, vamos. Y me gustaría que este fuera un poquito más rápido. Voy a intentarlo. No por correr, cuidado, que a mí el correr no, como que no me convence, Yo las prisas, las justas. No por decir voy a terminar el barco de eso, ni mucho menos. Quiero, además es una cosita que, como sabéis, fue por mi hija hacer este barco y se lo quiero regalar. Bueno, vamos a por otra. De todas maneras, muchas veces pienso que YouTube tendría que premiar un poquito a estos trabajos, porque vamos, esto es trabajo, todo tiene su trabajo, está clarísimo, pero esto tiene mucho tiempo en horas, pero es muy gratificante. A mí me relaja muchísimo, es un hobby de verdad que de lo mejorcito que para mí puede haber. El modelismo naval yo realmente lo desconocía totalmente, digamos. Me gustaba, sinceramente, cuando hace años me gustaba, pero por H o por B, por tiempo, pues sinceramente pues no lo podía hacer. Y luego vino la pandemia, que es cuando ya realmente conocí lo que es el modelismo. Tenía una cajita cuando yo tenía 30 años, me la regaló mi mujer. Y bueno, porque sabía que me gustaban estas cositas y eso, pero bueno, pues luego por tiempo pasaron años y no. Y bueno, y la pandemia lo que trajo.
Es decir, pues nada, el tiempo hay que pasarlo y le cogí, bueno, me lo encontré, mejor dicho, y dije, pues bueno, voy a hacerlo. Y ahí es donde me ha picado, sinceramente me ha picado muchísimo. Fue la culpa del primero. Luego vino también el tranvía, luego vino el barco de Palamos, el pesquero, que me encantaba. Luego vino la niña, bueno, el Endurance. Y ahora y cada vez, no sé, veo que esto va más para adelante, Esto no va a ser así de decir, ya, me quedo aquí, no. Esto pica mucho, A quien le gusta un poco la manualidad y a quien le gusta un poco el modelismo, me da igual que sea modelismo, de verdad, el ferroviario, el aéreo, los aviones, el naval, de verdad que para las personas esto es muy gratificante. Tiene que gustar también, cuidado. Y también tiene mucho pulso, por cierto, porque si no tiene pulso, es bastante complicadillo, Vamos, que se seque. Tengo que deciros que menos mal que me da cuenta al principio, pero claro, al barnizar se tapa los números que había puesto de lapicero. Menos mal que me da cuenta y solo han sido 2 cuadernas. Así que lo que estoy haciendo ahora mismo es poner unas etiquetitas, ya aquí la veis, unas etiquetitas para saber la cuaderna que es, ¿vale? Y nada, aquí las tengo por un lado, por otro, mirad, aquí las tengo por un lado, por otro, para que después sepa dónde tienen que ir. Pues menos mal que me da cuenta, porque claro, he empezado y digo, ¿y el número qué pasa? Pues nada, al final tengo que coger otra vez y mirarlo bien, pero bueno, solo ha sido 2 cuadernas nada más, así que no ha habido problema, ningún tipo, Vamos a seguir aquí barnizando. Veis que no se nota nada el lapicero, nada. Ya me faltan menos, ya me faltan menos cuadernas, pero vamos, se hace bien. Bueno, así que ahora lo que tengo que hacer es poner un papelito, aquí se lo pongo y con un poquito de celo a marcar. Aquí lo tenéis. Bueno, pues nada, lo dejaremos por aquí, que se va secando. Mira, va que se seca rápido. Venga, que va quedando menos. Voy a echar un poquito más de barniz. Está bastante bien, el tinte, me gusta. Bueno, luego os dejaré los enlaces en la descripción, por si queréis comprarlo. Pero es buen tinte, me gusta. Yo creo que siempre siendo de la marca te dan un poquito mejor, yo creo que de garantía, que si lo compras por ahí en algún sitio. Vamos, no sé. Yo creo que tiene que haber calidad de tinte también, me imagino. No, pero sí me gusta, de verdad que queda muy bien. Bueno, pues otra pieza. Bueno, ya se va terminando, ya se va viendo, Solo me faltan estas 2 cuadernas y a secar. Les doy 2 o 3 pasadas para que coja bien el tinte. Eso sí, lo estiro muy bien, Hay que estirarlo muy bien. Bueno, amigos, me parece a mí que con esto un bizcocho, pues hasta mañana a las 8, Bueno, amigos, pues voy a ver cómo he terminado este capítulo, que va a ser el primero de la saga del barco fantasma, el holandés errante. Y bueno, también me gustaría que interactuáramos entre todos, porque va a ser un barco, yo creo que va a ser bastante chulo, y así también me vais poniendo en los comentarios lo que pensáis que se podría hacer, y entre todo, pues bueno, vamos aprendiendo. Yo creo que es lo más bonito que hay. También que los miércoles sacaré los vídeos del proceso de cómo lo voy haciendo, y los lunes y viernes también sacaré los shorts. Eso sí, dar la campanita, porque así
os avisa de cuándo va a salir el vídeo, aunque va a ser los miércoles, pero bueno, siempre es bueno dar la campanita para que os avise, ¿vale? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por todo, gracias por acompañarme y cuidaros mucho, que eso es lo más importante, ¿vale? Venga, chaito.